Roberto Rimoldi Fraga nos participaba de cosas que había publicado y son los 31 años de la vuelta a la patria del brigadier Juan Manuel de Rosas, acontecimiento que fue fundamental aquí en Rosario, donde el pueblo le hizo esa vigilia, las fuerzas vivas, la política. También Marcelo Gullo había publicado, hacía referencia a este hecho histórico. Estamos en comunicación con los dos amigos del programa, como es Marcelo Gullo. Vamos a darle entrada a Marcelo Gullo y después a Roberto Rimoldi Fraga, porque todavía estamos ahí incorporando la línea. Buen día, Marcelo. Buen día a vos, Hugo, y buen día a toda la audiencia. Bueno, para mí es un gusto y un honor grande con dos luchadores por la causa nacional, por el pueblo, desde lo cristiano y humanista como Marcelo Gullo y Roberto Rimoldi Fraga participen del programa. Marcelo, hacía referencia en lo que fuiste publicando, 31 años de la llegada a la patria del brigadier Juan Manuel de Rosas, donde Rosario, bueno, tuvo una participación importantísima. Sí, hay una cosa muy importante en la historia argentina, y es que los enemigos de los grandes patriotas argentinos que han pasado a la historia como tiranos prófugos, como dictadores, porque hay una historia oficial en Argentina escrito por los que hasta ahora han ganado el enfrentamiento que ha existido en Argentina desde un comienzo, desde mayo del 10, no solo los grandes líderes populares que murieron siempre pobres, que murieron siempre en la pobreza, como Artigas, como Rosas, como Perón, que no tenía prácticamente bienes salvo Puerta de Hierro. Claro. Estos grandes líderes populares no solo han sido perseguidos en vida, sino que han sido perseguidos en muerte, ¿no es cierto? Expatriándolos, poniéndoles leyes que los acusaban de falsedades históricas, sacándoles sus bienes. Y la repatriación de Rosas justamente es una repatriación histórica, porque se traía a Rosas después de esa tremenda leyenda negra que se había creado sobre él, y se hacía un acto de justicia. Y hay que entender que uno no puede construir un país, no puede construir una nación sobre una historia falsa, y no puede construir un país, un pueblo, que no se acuerda, se entiende, de sus héroes, que no se acuerdan de los hombres que dieron la vida por ese pueblo, porque es como si uno no se acordara de su padre, no se acordara de su madre y sí, los ofendiese. Exacto. Es decir, los hijos lo mirarían a uno como diciendo, mi padre mismo no merece respeto porque él no respetó a su propio padre. Y entonces la repatriación de los restos de Rosas es un hecho fundamental que hoy debemos conmemorar más que nunca, porque honrar hoy a Rosas es decir que la Argentina ha vuelto a ser un país semicolonial, que es lo que hoy muchos se niegan a ver, un país semicolonial, nada más que hoy, se entiende, han cambiado las colonias, hoy han cambiado las colonias, no, han cambiado las metrópolis, quiero decir. Hoy somos una semicolonia anglo-china, ¿no es cierto? Proceso que comenzó a partir de lo que se llamó los Tratados de Madrid, es decir, la recomposición de las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña, cuando informalmente, repito, informalmente, se le da a Gran Bretaña la cordillera de los Andes, es decir, son compañías que tienen nombres australianos, sudafricanos, neozelandeses, canadienses, y en realidad son compañías británicas que están expoliando la cordillera de los Andes, llevándose todo sin pagar nada, y es ahí donde estarían los recursos necesarios para nosotros, para nuestro despegue industrial y la instauración definitiva de la justicia social en un país que tiene siempre 30% pobre y no puede bajarlo, y ahora por supuesto mucho más. Y es nuestro mar territorial hoy ocupado por una potencia extranjera como es China, que está depredando el mar territorial argentino con sus barcos en nuestra zona económica exclusiva, sin que el gobierno argentino se atreva a levantar la boca, sin que se atreva ni siquiera a llamarlo al embajador, diciéndole hay miles de barcos chinos depredando el mar argentino, saqueando el mar argentino, sin que el gobierno argentino, repito, se atreva ni siquiera a tomar el teléfono para decirle al embajador. Esta es una situación inadmisible. Para colmo de males, el gobierno chino, que es el Estado chino, porque son empresas propiedad del Estado, compra los puertos argentinos, ¿está? Y entonces, sobre llovido mojado,
nos estamos convirtiendo en una colonia anglo-china, y honrar la memoria del brigadier que recuperó la soberanía argentina, que recuperó la soberanía sobre los ríos, es denunciar la nueva situación semicolonial que vive Argentina, y que el progresismo en la Argentina, con total desfachatez y vergüenza, se niega, se entiende, a ver esta nueva situación semicolonial. Vamos a darle ya, a ver si estábamos en línea, ya tenemos ahí todo armado, a Roberto Rimoldi Fraga. Roberto, ¿estás en línea? Buen día, Hugo. Mi abrazo fraterno a toda la audiencia rosarina, y en voz saludar también a Marcelo Gullo, y bueno, tratar de unificar un poco lo que es esta gesta, esta especie de sueño cristalizado de una epopeya muy difícil, que se concertaron distintos hechos para poder concretar algo que uno tenía desde los 15 años en el pensamiento, y que evidentemente las circunstancias de vida lo lograron. Roberto, ¿cómo en aquellos años, hablamos fines de los años 60, años 70, vos con tu forma artística, con este repertorio, con este... muy bajo, vamos a ver. Podemos subir un poco el sí, retorno. Ahora vamos a ver. Roberto, ¿cómo interpretás hoy lo tuyo, que allá en los años, fines de los años 60 y años 70, con esta obra tuya donde rescataba la memoria y los ideales del brigadier, la juventud estaba atrás de esto? ¿Cómo se pudo hacer esto? ¿Cómo se pudo llevar adelante de incorporar al cancionero popular una figura como la del brigadier Juan Manuel de Rosas? Lo que sucede es que particularmente lo que eran mis pares en esos momentos tenían una cotidianeidad en el sentido de buscar lo que era, todo aquello que era su repertorio y su forma de canto estaba volcado a la romántica, al terruño. Y bueno, evidentemente uno recoge, no personalmente, sino dichos de alguien como Arturo Jauretche, es decir, un párrafo dentro de Civilización y Barbarie, hablando de que un joven con melena al viento con su poncho rojo hizo tambalear la historia oficial, grosso grande, grosso chico, más o menos es lo que decía don Arturo. Pero quiero decirte que en ese momento uno tenía la convicción de realmente buscar las formas de lo que uno había recogido siendo muy niño y joven a la vez y adolescente, en el hecho de decir cómo se había postergado, cómo se había solapado, cómo se había dejado de lado fuera de la historia oficial toda la vida de nuestros caudillos, ¿no?, en distintos lugares. Y bueno, a mí me apasionó todo esto que significaba la figura del brigadier, lo que era lo difícil de poder abrirse camino. Convengamos que a los 12 años era fusilero en las invasiones inglesas, ¿no? Este tipo de cosas tuvo una particularidad que en mí grabó a fuego lo que significaba el hecho del valor, de la personalidad, de su independencia moral, pensamiento. Bueno, todo este tipo de cosas me llevó a buscar la forma de lo que yo, porque la mayoría del repertorio que uno tuvo volcado y que sostiene en muchos casos de cosas que son emblemáticas en las distintas generaciones, nacieron del secundario. Yo a veces las posibilidades de ir buceando en distintos autores, tratando de un método que me dejó mi madre, donde uno para formarse la personalidad del individuo tenía que leer al detractor y al que lo ensalzaba a ultranza, y buscando el equilibrio en el medio iba a estar quien fue esa persona. Entonces esa fue la forma que evidentemente lo que uno interpreta es que el público, los jóvenes, las chicas, estaban esperando lo que uno traía como mensaje, y ahí se estableció esa comunión entre público e intérprete directa, que bueno, da sentido a lo que significó el hecho que todavía trasciendan estas cosas. Marcelo, bueno, ahí te está escuchando Roberto también, la charla entre ustedes es sumamente interesante, dos personas que trabajan por la identidad nacional, ¿no? Marcelo. Bueno, yo estoy profundamente emocionado de escucharlo a Roberto Rimoldi Fraga, porque él protagonizó lo que yo denomino uno de los procesos de insubordinación ideológica y cultural más importantes de la historia argentina, a rechazar, se entiende, la historia oficial y a rescatar la memoria de don Juan Manuel de Rosas. Él fue uno de los artífices, por supuesto, de esa recuperación de la memoria a través, se entiende, de la música, a través del canto, junto con otros grandes hombres, se entiende, de Argentina, como José María Rosa, Pepe Rosa, se le llamaba comúnmente, la militancia, Fermín Chávez, de otro punto de vista ideológico, el padre Castellani, miles, se entiende, de argentinos que un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, estaban en ese revisionismo histórico
que es fundamental hasta el día de hoy para rescatar, se entiende, la nación argentina, porque esa enorme tarea, se entiende, hecha, repito, por estos patriotas como Rimoldi Fraga, por estos patriotas como Fermín Chávez, como Arturo Jaureche, como Scalabrini Ortiz, esa tarea ha quedado inconclusa porque el enemigo siempre ha vuelto sobre las suyas, ha vuelto en una recolonización. Cada vez que avanzamos, se entiende, nos quita de vuelta, se entiende, la presencia de nuestras figuras. Lo más notable de esto es cuando hemos visto hace poco tiempo, se entiende, el reemplazo de la figura de don Juan Manuel de Rosas en los billetes argentinos por la de un guanaco, se entiende, que no es casualidad. Nada se entiende en el unitarismo porteño, en el poder anglo porteño, habría que llamarlo más específicamente casualidad. No es casualidad que pusiesen la estatua, se entiende, de Lavalle enfrente de la casa de los Dorrego. No es casualidad que sobre el escritorio de don Juan Manuel de Rosas, donde él firmaba, donde él pensaba, hiciesen la estatua de su enemigo Sarmiento. Nada es casualidad. Entonces en esta lucha todavía estamos, no hemos logrado triunfar, el revisionismo histórico no ha logrado triunfar del todo, pero tampoco los otros han logrado derrotarnos del todo, ¿está? Porque una de las muestras de que no hemos sido derrotados del todo es justamente la repatriación de los restos de Rosas, esa repatriación histórica. Bueno, en esa batalla estamos, en esa batalla de recuperación de nuestra identidad histórica. Lo de Romeldi Fraga, lo de nuestro amigo fue extraordinario, y quedan tantas figuras. Vos fíjate que al lado de Rosas está Artigas, y para los muchachos jóvenes en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, Artigas es un caudillo extranjero. Mitre logró expatriarlo, sacarlo de la historia, y nosotros nunca logramos volver a ponerlo de vuelta. Es un caudillo argentino, y la gente dice que es un caudillo uruguayo. Claro. Bueno, ojalá haya varias y muchas canciones también sobre Artigas, sobre Estanislao López, sobre Facundo, porque la música es el elemento fundamental para esta recuperación de la historia, para este revisionismo histórico. La música es fundamental porque la música llega al corazón del pueblo. Por eso una canción es más importante que 1000 libros, ¿no? Roberto. No, estoy en todo de acuerdo con Marcelo, por supuesto que son cosas, yo siempre hablo de causalidades más de que casualidades, ¿no? Y realmente es la cruda realidad de todo esto que está, este panegírico, donde uno realmente va rescatando cosas que deliberadamente se han hecho a sabiendas, evidentemente, y lo que en cierto modo se ignora en muchos casos, que en ese momento donde se trata de eludir la figura del valor que tenía don Gervasio José de Artigas, que en ese momento era virreinato del Río de la Plata, no existía el tema de hablar de Uruguay ni cosas por el estilo. Y asimismo, todo lo que estaba cerca del brigadier, y me refiero a don Juan Manuel de Rosas en este sentido, le dolía mucho a don Bernardino Rivadavia, que era un socio del imperio inglés en ese momento, y evidentemente las trapisondas, que después surgen los arrepentimientos dentro de las luchas intestinas de nuestra querida historia, evidentemente dieron por tierra y desapareció físicamente la figura de Manuel Dorrego, que es también, toda esta retaíla de gente que fue nombrando caudillos, Marcelo, a sabiendas, evidentemente son gente que yo le he dedicado canciones a cada uno en reconocimiento y el valor que tuvo Artigas al ser el padre de la federación. Roberto, cuando cantás han fusilado a Dorrego, que la piel de gallina se pone, ¿no? Esa canción tuya. El tema pasa por ahí, uno tiene que reconocer todos los gestos de lo que sucedió. Le molestaba, evidentemente, al Ejecutivo en ese momento la figura de Dorrego porque estaba en línea directa con el brigadier, que el brigadier evidentemente tuvo la condición de no permitirle a lo que era el Ejecutivo para hacer sus trapisondas personales, todo lo que era el comercio exterior, ¿entendés? Manejar el tema de la aduana central en ese momento, que era importantísimo. Pero asimismo, evidentemente, con ese manejo total sobre lo que era la actividad de nuestros próceres, que tenían condiciones, yo siempre digo, el hecho puntual de dos puntales de la historia, que no creo que haya estado muy equivocado nuestro padre de la patria cederle, otorgarle el sable de su campaña a quien mientras él luchaba en la cordillera de los Andes, cuidaba los intereses nacionales.
y le entregó eso, y de alguna manera el castigo vino en lo que en su momento aplicaban los griegos, en el ostracismo del olvido, nada menos que a nuestro padre de la patria, a Boulogne-sur-Mer, a Francia, y a nuestro querido brigadier, a Southampton, a Inglaterra, para que evidentemente sufrieran la falta de sus afectos, de lo que realmente tenían a mano. Y bueno, esa gente fue entendiendo, y donde estuvo, don Juan Manuel tenía un acre, o sea, menos de 1 hectárea, y trató de hacer en ese lugar la posibilidad del acercamiento que tenía en los cerrillos, en monte, tener una vaca, tener una cabra, o sea, para no perder el sentido de lo que era, lo que a él lo motivaba, que era el campo, donde él realmente sentía la comunicación directa con el hombre de trabajo, con el hombre que evidentemente o sea, destituyó y le dio devaluación total como ser humano al paisano, a quien se refería Marcelo perfectamente a Sarmiento, ¿no? Del río Colorado para abajo, a la Patagonia cedida a los chilenos. Bueno, hay tantas cosas históricamente que marcaron la personalidad de cada uno y los intereses creados de cada uno. Entonces uno tiene la condición sine qua non de seguir a muerte, hasta que Tata Dios diga, Señor, vámonos para arriba o para abajo, de seguir luchando por esto que abrazó de muy joven, para que las generaciones que vienen por detrás entiendan el sacrificio, el valor de la gente que no pueden, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes o nuestros niños en el colegio, asociar el fin de semana largo, ¿no? Perdón, acá hubo gente que toda la vida lo más preciado para que evidentemente se lo reconozca, y ese día es respetable, porque ese día fue lo que sucedió. No se puede pasar al lunes para que tengamos 4 días, 5 días de vacaciones, no. Hay que tratar de revalorizar todo aquello que ha hecho importante al valor, al coraje de nuestra gente. Evidentemente marcaron la importancia de que en algún momento, y lo sabés perfectamente Hugo, vos y por supuesto Marcelo también, Argentina fue 5ª potencia en el mundo. No fue antojadizo, teníamos fábricas de trenes, de aviones, de autos, granero del mundo, todo este tipo de cosas se fue devaluando, se fue denostando a través de la figuración humana, de quienes tuvieron y dirigieron los destinos de este querido país. Recién hablábamos de eso, precisamente de los ferrocarriles, lo que fuimos. Marcelo, sabíamos que vos tuviste la gentileza de participar porque 10:30 tenía clase. Cuando vos digas, hasta que puedas aguantar ahí, para nosotros es sumamente yo grato. Quisiera, la verdad que me quedaría todo el tiempo con ustedes. Para mí imagínate que estar junto con Roberto en esta audición, yo no lo conozco personalmente, no tengo la suerte. Te voy a pedir que vos le pases, por favor, mi contacto. Para mí es una cosa emocionante porque yo soy de edad, por supuesto, mucho más chico que Roberto. Me formé, se entiende, escuchando sus canciones. El vuelo de Poncho Rojas, allá por la Guardia del Monte, han fusilado Dorrego, la patria se está desangrando. Y yo le canté esas canciones a mis hijos, que ahora tienen 20 y pico de años, llevándolo a Cocollito, se entiende, caminando, y ellos sobre mis hombros. Les enseñé desde chiquito y las saben de memoria esas canciones, se entiende. Han fusilado a Dorrego, se lo he cantado. Y bueno, entonces le debo a él este reconocimiento público, ¿no es cierto? Todo mi aprecio y todo mi reconocimiento a Roberto por su gesta popular, por habernos dejado, se entiende, estas canciones que, repito, yo escribo libros, pero una canción vale más que 1000 libros, porque va al corazón del pueblo, y son esas canciones con las que yo crié a mis hijos. Y entonces, querido Roberto, aprovecho, nunca había tenido la oportunidad de hablar con vos, aprovecho para agradecerte profundamente toda tu labor, todo tu esfuerzo, todo tu sacrificio. Yo humildemente te admiro muchísimo, y ha sido tu música, tu canto, tus palabras elemento fundamental en la formación de mis hijos, en la formación de mi familia. Así que te mando desde Rosario un fuertísimo abrazo, y ojalá un día pueda conocerte personalmente para agradecerte esto, para darte un fuerte abrazo y agradecerte toda tu labor para el pueblo en su conjunto, para mí en particular, que fue muy importante, y para la formación de mis hijos. Un fuerte abrazo a ustedes dos, un fuerte abrazo, Roberto, y espero que estemos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Te abrazo realmente a la distancia, pero con la emoción de escuchar tu relato realmente
uno evidentemente siempre tiene el lema como grabado a fuego, donde uno dice cosecharás tu siembra. Y evidentemente es esto, que evidentemente continúe a través de la convicción de padres a hijos, como uno lo fue viviendo, como uno fue entendiendo, de acuerdo a lo que significaba esa enseñanza que tuvo de muy chico y la valoración de nuestros próceres, de nuestros hombres, que lo que siempre prevaleció fue el hecho. Y no olvidemos que muchos de ellos venían de cunas muy especiales socialmente hablando, sí, y sin embargo se cargaron la patria al hombro y evidentemente se encolumnaron para no permitir lo que significaba la opresión o la invasión de distintas poderes, en este caso de los españoles como era en el norte, y después anglo-franceses como fue en la Vuelta Obligado. Bueno, todo este tipo de cosas, de invasiones de poderes que evidentemente el argentino de a pie, el hombre luchador, lo contuvo, le dijo basta a esto que significaba ir contra la realidad moral de nuestro país. Así que realmente, gracias Hugo por darme la posibilidad también. No, güey, quédate en línea, no te vamos a liberar. No, Marcelo... De alguna manera valorar las palabras de Marcelo, darle un gran abrazo y en él a sus hijos, y que realmente van a ser la continuidad. Esto que vos hiciste, llevando a los chicos a Cococho y cantando accidentalmente una canción mía, pero sí haciéndole entender de que simplemente estás dando una lección de vida reconociendo a nuestros próceres. Evidentemente eso se considera un legado, así que te felicito realmente. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Te mando un saludo fraterno, como a un hermano mayor, así te considero como un hermano mayor, y ojalá podamos encontrarnos ya personalmente y darte este abrazo. Los abandono entonces para poder dar mis clases. Bueno, muchas gracias a los dos y un abrazo fraterno, y todo mi reconocimiento público que hago, se entiende, a este gran patriota, se entiende que es Roberto Rimoldi Fraga. Muchas gracias, hasta la próxima entonces. Saludos a tu familia, Marcelo, muchísimas gracias. Roberto. Roberto. Sí, Huguito, te escucho. Roberto, vos sabés que verdaderamente yo lo digo, porque me ha emocionado esto que se ha hablado, digo, y pensaba desde tu humanidad, ¿no? Haber logrado que los jóvenes en esos escenarios populares, de esos bailes, cuando se reunía la gente los sábados en esos grandes clubes, vos cantando canciones criollas, canciones nacionales, cantándolo a Rosas, el público te seguía. Digo, ¿cuánto material hay para poder seguir adelante y poder recuperar todo esto, no? Bueno, de alguna manera uno es un consecuente en un ideario, ¿me entendés? En una cuestión de revalorizar todo aquello que fue importante para uno, en el sentido de que trató de hacer nacimiento, de hacer de alguna manera una base para entender el porqué de la convicción de esa gente, por qué hacían este tipo de cosas, por qué luchaban por su terruño, por su país, por sus convicciones, por tener mejor calidad de vida. Todo este tipo de cosas está implícito en esta joven historia, porque convengamos, Hugo, otras culturas tienen 5.000 años. Nosotros tenemos apenas 200, sí, con un karma de enfrentamiento, ¿no? Por ahora sí, la modernidad de hablar del bocado de la grieta, pero siempre tuvimos de alguna manera enfrentamientos que están implícitos en nuestra forma de vida. Evidentemente nos ha marcado estas antinomias que no nos dejan crecer realmente. Si tuviésemos una persona que aparezca y diga, señores, yo vengo, como dije hace un momento, a cargarme el país en mis hombros y elijo un gabinete que realmente sean probos cada uno lo que tiene que, y evidentemente salir adelante, pero yo rescato, ¿saben qué? El único el único hecho que realmente para la actualidad, para estar ayornado en nuestra gente, en nuestros coterráneos, en nuestros compatriotas, es Malvinas. Malvinas no tiene tendencia, Malvinas claro. Es un hecho en sí que la gente está en cierto modo consustanciado del coraje y el valor de nuestros hombres. Pero quieren borrarlo, están intentando borrarlo, quieren borrarlo, más allá de la decisión política, se fue acertado o no en ese momento, el encuentro nacional, lo que ellos quieren borrar es el encuentro nacional, quieren borrarlo a Portonieri, un soldado que se queda ahí peleando por sus hermanos, digo, quieren borrar todo de la historia. Pero Víctor, querido, convengamos una cosa, mi viejo, la socialdemocracia en su momento hizo soltar de un plumazo el 2 de abril y el 20 de noviembre, y para una fecha emblemática que significaba
de calendario cuando Bernet se hace cargo de las islas. Claro. ¿Entendés? Y sacarle un plumazo lo que era el Día de la Soberanía junto con el Día de Malvinas. Sí. Y no es tanto Carrillo el que acaba de decir Marcelo con conocimiento, podrían buscar una mosca, no, un guanaco pusieron en lugar de... Claro. Entonces, totalmente estas cosas están pensadas, evidentemente, que viva como realmente rescata Marcelo, en lo que era, en su momento, donde residía en Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, se llamaba Palermo de San Benito, donde tenía su casa principal y su escritorio, poner el monumento de Sarmiento. Evidentemente son cosas que siempre han bregado para que exista la antinomia, la adversidad, el enfrentamiento. Este tipo de cosas está muy implícito en la sociedad. Entonces, por eso uno realmente no puede valorar, por más que haya hecho lo que haya hecho, un tipo que lo que el paisano, digamos, era para abonar la tierra. Sí, era un hecho sublime. ¿Cómo le llama? Hecho sublime abonar. Hecho sublime. Bueno. Entonces tenemos que tomar el toro por las astas de una buena vez, y evidentemente al César lo que es del César, ¿no? Evidentemente, sino no mezclar las cosas como cuando estuviera haciendo una receta, una comida, no. Los del 100 con los del 100 y los del 1000 con los del 1000. Entonces sí, no hagamos una bolsa de la historia, que evidentemente es joven, convengamos, pero no la podemos mezclar. Tenemos que valorizar todo aquello que es importante, porque estamos en algo que evidentemente tiene que ver con un factor, estoy hablando de nuestros días, ¿no? De falta de moral. La falta de moral está a la orden del día. Seguro. Entonces, no es el hecho de decir corrupción por el robo del plástico, no, la moralidad. Sí. Es mucho más. Entonces yo creo que lo que hay que rescatarse de los valores, de lo que significó, la importancia de la gente que evidentemente tenía buenos principios, buenas intenciones. Esto es lo que tenemos que rescatar, sobre todo para que la gente, los chicos, los jóvenes que vienen por detrás, tengan rumbo, sepan a dónde van. Sí, ¿Qué claro. pasó con el prócer? ¿Qué pasó con tu gente? Claro. ¿Qué pasó con los que se sacrificaron? Claro. No envidemos el tema, no, estuvieron Malvinas en manos de un borracho. ¿Con qué altura puede decir una persona? Pero Roberto, permitime lo siguiente. Yo he tenido algunos debates en radio. Todo el mundo más o menos sabemos cómo se llega a una guerra, cuáles son las decisiones, dónde pasa, cuál es la importancia de un presidente. Acá han llegado a decir que porque un presidente estaba alcoholizado, fuimos a Malvinas, el Estado Mayor Conjunto, movilizar a las fuerzas. Que haya sido un error no quiere decir que haya sido la decisión, porque estaba en copas, fuimos a Malvinas, y lo dice gente universitaria, con alguna formación, con algunos he debatido. Le digo, ¿usted sabe lo que está diciendo? Porque se tomó unas copas, fuimos a la guerra. ¿Fue una decisión desacertada o no? Eso es otro tema. Pero quieren hacer creer a la gente que fue porque se tomó unas copas y dijo, vamos a la guerra. Digo, toda esta desinformación, ¿no? No, por supuesto, y eso está por tierra, con lo que es el valor y el coraje de nuestros hombres, que repetían las misiones, que estaban en inferioridad de condiciones con lo que eran los recursos, pero lucharon con el coraje que tiene el argentino, y reconocido lo más preciado que tiene este combate, porque una epopeya real, sí, una batalla, no fue una guerra, está valorizado por el enemigo. Los enemigos dijeron esto de alguna manera razonando: si no incursionaba Estados Unidos, perdíamos la guerra, dicho por los ingleses. Sí. Bueno, uno decir, nosotros no vinimos de picnic, ahora, entonces evidentemente se encontraron con el coraje de argentinos, que te reitero, repetían las misiones, pero por demonio propio. No, tenían un coraje. Y solo no pueden mellar, no pueden poner en tela de juicio el coraje, el valor de esta gente diciendo que fueron cobardes. ¿De qué altura puede ser una cosa así? No, pero... Un tipo que evidentemente cuando le tocó estar en la colimba lloraba por si le tocaba ir a la costa. Pero dicho el testimonio de sus compañeros. Mira, este personaje que ni lo quiero nombrar ni me interesa nombrarlo, porque la gente sabe perfectamente, sí, y lo peor es que tiene que tener un personaje que sea la condena social, de eso no se vuelve. Mira, ocultan lo que verdaderamente son valores extraordinarios.
La guerra, todos sabemos que la guerra, desde el punto de vista de la emocionalidad, es una perversión, la guerra no va más. Pero dadas las circunstancias, ellos ocultan el combate de Two Sisters, el combate de dos hermanas, lo ocultan. El coraje de los militares argentinos, de estos oficiales, de los soldados, eso lo oculta, eso no lo van a decir jamás. Yo con algunos que combatieron ahí me cruzo, lo sé ver, algo he hablado. Digo, ocultan todo esto, ocultan cuando en una misa, como esos, porque quieren generar por algún problema que pudo haber habido por ahí minúsculo, quieren a ocultarle al pueblo, negarle los abrazos que se dan la oficialidad con los soldados. Cuando yo voy a las misas, algunas he ido de Malvinas, con el amor que se tratan entre unos y otros, oficiales, ¿no? Digo, eso lo ocultan también, como ocultaron a Rosas, todas estas cuestiones. Pero mirá, yo creo que es algo que es muy particular y generalmente la tendencia izquierda en lo que trata siempre es de tomar son los medios, porque es la posibilidad que tienen de concientizar, de bajar líneas, de formar opinión y tergiversar las realidades históricas. Bueno, esto es el resultado, esta es la secuela de este tipo de cosas. Y lo que vos rescatás es muy real y muy claro, porque la hermandad que existe, donde no existe la jerarquía, en el combate la tiene muy clara la gente que participó de esto. Entonces, esto es lo que tiene el valor de la gente que evidentemente siempre tiene latente, y vos nombraste a Poltro, que fue un soldado raso, analfabeto, que de alguna manera tenía en su cabeza el hecho del concepto de vida, de decir, señores, yo lo voy a cuidar, y evidentemente yo quedé acá porque nadie me pega a mí, ¿entendés? Y ese personaje que se quedó con la MAC, la ametralladora antiaérea, hizo retroceder a 100 personas pero salvándole la vida. Y después terminó su vida ofreciendo y vendiendo cosas en los trenes, hasta que un día llegó a su casa, porque evidentemente no encontraba sentido de la vida, porque lo tenían como traidor. Evidentemente terminó o resolvió el hecho de colgarse y se le cortó la soga y lo encontró su hijo en el suelo. Este personaje tiene la mayor consideración en cuanto a reconocimiento del país como medalla en un soldado raso. Sí, el soldado, la mayor condecoración de un soldado. Yo a Poltronelli y a Poltro, como él dice, le hice 2 notas, ya lo estoy por llamar en estos días porque se ha editado un libro interesante sobre su vida. Roberto, para darle forma ya en el final de esta nota, porque estamos en el final del programa, ¿cómo viviste la repatriación de los restos mortales del brigadier de Rosario? Fue un premio de la vida, porque yo no soñaba. A ver, ¿cómo fue? Eso, no me entendía, no me cerraba. Pero como te dije en un momento, a mí la convicción que yo del brigadier, de decir, 12 años fusilero, a los 15, 16 empieza a entender que buscaba la independencia real de su padre, que era don León Rosas, era un hacendado de los más considerados, que manejaba todo lo que era Buenos Aires y Pampa Húmeda, en el sentido de lo que se faenaba acá de cabeza de ganado. Y evidentemente él entendió que para empezar su independencia tenía que cambiar su apellido. Rosas. Y cambió lo que era la Z que llevaba a su padre por una S, como diciendo, a partir de esto mi apellido va a ser este y mi personalidad va a pasar por acá. Un hombre que evidentemente tenía la condición o la viveza de lo que significaba el hecho comercial, donde era tal la locura de lo que era la faena de carne y exportarla hacia Europa, que no tenían en cuenta los pueblos. Y él, con un pariente o primo muy lejano, que era Juan Nepomuceno Terrero, crean lo que sería la idea quimiqueña de lo que hoy es una curtiembre, los primeros saladeros argentinos. De esa manera empezaron a curtir cueros y empezaron a crear una industria que evidentemente después tuvo el fruto, ¿no? En el sentido de decir, bueno, se aprovecharon los cueros que no se utilizaban y después fue un hombre muy probo y muy ducho en el manejo de las distintas formas, se puede decir, de las distintas películas. Tenía un acercamiento muy particular en su personalidad con lo que eran los abuelos. Y llegó a marinar casi quejos, cosas por el estilo, con un gran reconocimiento en lo que era su forma de ser, ¿no? Su disciplina, su orden. Por ahí andan dando vuelta un libro que se llama Instrucciones para los mayordomos de estancia, y son cosas que son aplicables hoy en día. Entonces, de alguna manera, todo ese tipo, ese cúmulo de ideas, con el video me fue apasionando. Se dio la condición de que fue el momento especial donde la única manera que se podía haber hecho era con un
gobierno como fue el de Menem, que evidentemente tenía muchísimo empuje a lo que significaba rescatar la historia nuestra. Y ahí se propuso, lo hablamos, que se de una manera u otra, y bueno, ahí surge la figura, lo quiero recordar porque se nos fue, pero un tipo muy capacitado políticamente. Vera Figueroa. Y evidentemente él tuvo la condición del trato, porque era muy difícil la jugada. Había que ir a negociar con el enemigo, estaba en paz de ayuda marina. Esto fue el año 89, y evidentemente en el 88 fue más o menos cuando se empezaron los trámites, cosas por el estilo, y 82 había sido el combate, ¿no? O sea que evidentemente había que ir a buscar la forma de lograr el hecho de repatriar un personaje tan interesante y tan importante para nosotros, que bueno, es su destino de haberlo alejado de lo que significaba su vida normal, que estaba en Southampton, que era un pueblo chico muy importante en cuanto al tema portuario, pero era un pueblo más de Inglaterra. Bueno, todo ese tipo de cosas fueron diálogos, fueron conciliábulos, cosas para atrás, para adelante, y bueno, te lo voy achicando porque sé lo que es lo tirano del radio. Te explico, Roberto, pero de alguna manera fue una cuestión exitosa porque se dio la condición de que teníamos como embajador en Francia, que también presionó mucho, a Carlos Ortiz de Rosas, que evidentemente tenía línea sanguínea con el brigadier, y fueron apoyando por Cancillería, lo que era el Codinómico en ese momento, acercamientos para lograr esto. Bueno, se pudo exhumar, en el cual estaba Manuelita, también su hija, en ese panteón, y poder lograr el hecho de traerlo hacia Londres, y de Londres pasar vía aérea a Orly, a Francia, y en Francia fue increíble porque fue un homenaje a un expresidente, ¿no? Bandera medata, formación militar, arena presidencial, y yo me acuerdo de haber visto las estrellas federales más grandes que en mi vida estaban arriba de ese cajón. Manuelita Chorena, que en ese momento, en la época de Perón, había sido embajador en Inglaterra, había llevado su poncho personal con la divisa punzó, y el brigadier vino con la bandera argentina y el poncho al lado arriba del Pérez. Bueno, nos esperaba un Boeing de Fuerza Aérea, yo venía consustanciado y emocionado lo que significaba, como si viniese con mi tatarabuelo que lo traía a mi país de nuevo. Y venía, o sea, el cajón venía asuntado en la parte trasera del avión, habían puesto unas butacas para que vaya la comisión, y evidentemente yo venía dialogando con mi pariente, le decía a don Juan, volvemos a Buenos Aires, se terminó esta odisea. Bueno, era una cuestión que yo estaba tan ensimismado con lo que estaba viviendo humanamente, que dije, esto es una epopeya personal, esto es lo que yo soñé y lo estoy cristalizando en este momento. Cuando después de, no sé la cantidad de horas que veníamos volando, por el tollback del avión, por lo que es el parlante, el comandante dice, señores, ingresamos a continente americano. Yo me acordé de la abuela, de la tía, de la mamá, de los parientes de José Mármol, y bueno, un recuerdo importante porque le dije, se te ahogó la idea de que ni el polvo de tus huesos América tendrá.